10:22 de la mañana. A esta hora habla Iván Cepeda. Escuchemos. En este momento político. Y en tercer lugar, darle algunas respuestas a la alocución que escuchamos anoche del candidato Abelardo de la Espriella. Entonces, con relación a lo primero, ustedes pudieron constatar el resultado de las elecciones en la noche de ayer o en la tarde de ayer. Arroja una diferencia supremamente estrecha entre ambos candidatos, una diferencia que es inferior al 1% y que está entre las diferencias más estrechas, si no la más estrecha que se haya presentado en una segunda vuelta de elección presidencial. Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo, es decir, ustedes saben, nuestra legislación es totalmente clara, el preconteo no es oficial, no es un resultado definitivo, ni es vinculante. Hemos hecho la siguiente precisión. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Y por lo tanto, nosotros estamos en este momento con nuestros equipos participando del escrutinio. Para claridad de en qué momento estamos de esa labor, anoche finalizó el escrutinio municipal, en el día de hoy comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional, y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional. Esa tiene un proceso un poco más lento y eso no depende de la voluntad nuestra, sino de la llegada de las valijas diplomáticas conteniendo el material electoral. Nosotros hemos pedido que el cotejo de ese escrutinio se haga materialmente, es decir, con los resultados y los elementos electorales materialmente en la mano, y no simplemente con las actas y los formularios E14 que están a disposición desde ya. Así que conclusión sobre este primer punto, con toda la calma, con todo el rigor y en el respeto estricto de la ley, de la Constitución, y con talante democrático estamos apelando a lo que nos faculta y nos da todo el derecho de hacer la ley, y es esperar tranquilamente el resultado de ese escrutinio, momento en el cual, verificados todos los reclamos que hayamos hecho, absueltas todas las dudas que tengamos, procederemos, como ocurre en democracia, a anunciar nuestro reconocimiento del resultado, estando todo en orden. Primer punto. Segundo punto, entendemos que obviamente ante un resultado tan reñido como el que se ha presentado, pues obviamente luego de una campaña que ustedes vieron, tuvo distintos momentos bastante intensos, por decirlo de alguna manera, en la opinión pública haya en este momento inquietud, ansia por conocer el resultado final, y entonces en mi condición de candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, y a que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad, de la movilización pacífica, si es que se presentan este tipo de movilizaciones, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando,
Pero fundamentalmente mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad, porque ese es nuestro talante, y llamo a mis seguidores, a integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a que mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar, pero también a los demás ciudadanos, también a los que votaron por la otra opción y en general al país en este momento, que es un momento importante de nuestra vida política. Y por último quiero dar algunas respuestas al discurso que hizo anoche el candidato de la Espriella. El candidato de la Espriella, si ustedes lo vieron, una vez que al fondo del escenario aparecieron escenas supremamente irrespetuosas y desobligantes con el presidente Petro, hay que decirlo, hizo un discurso que yo catalogaría de absolutamente ambiguo. Por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías, pero a renglón seguido el señor de la Espriella hizo algunas declaraciones que a mi modo de ver vale la pena responder. Pidió al presidente Petro y a mí que alistemos valijas, maletas, no sé para qué. De aquí no nos vamos a ir. Al menos el caso está muy claro cuál es mi comportamiento. En segundo lugar, nos dijo que, utilizando ese lenguaje metafórico y elevando un poco el tono de voz y su gesticulación, algo que es muy propio de su manera de presentarse en esta clase de eventos políticos, que, lo cito casi que textualmente, el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte. Bueno, no, a nosotros que no nos amenacen. Lo digo con toda claridad. Nosotros somos, lo dije ayer en mi intervención, un movimiento político muy numeroso. Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no nos venga a amenazar. No nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos. En cambio, nosotros ayer, en mi intervención, hicimos una clara oferta de buscar, sea cual sea el escenario del escrutinio y de los resultados, un acuerdo y un diálogo nacional. Porque ante un país que está, como está el nuestro hoy, claramente dividido en dos mitades casi que idénticas y simétricas, es por lo menos torpe pensar que se puede imponer a la fuerza al otro ideas, decisiones o medidas. Entonces, esperamos que a nuestra generosa y democrática oferta de diálogo no se responda con amenazas, porque así no vamos a poder llegar a ningún acuerdo y en nosotros va a encontrar una posición, sí, abierta al diálogo democrático, pero de ninguna manera dispuesta a permitir humillaciones, gritos o imposiciones que provengan de la soberbia de quien cree que ha tocado el cielo con las manos. No, estamos en un país democrático y lo que se impone aquí es el diálogo, la controversia, por supuesto, álgida a veces, pero en los parámetros, eso sí, de la Constitución y de la democracia. Entonces, dicho esto, a la gente que nos sigue, decirles, ayer tuvimos un resultado muy significativo, hemos obtenido por lo menos 1 millón de votos más de la elección anterior para la izquierda, somos una fuerza que tiene una bancada que es la más numerosa en el Congreso de la República hoy.
Tenemos movimientos sociales organizados, conscientes y movilizados en todo el país. Somos una fuerza serena y con nosotros no solamente hay que contar, sino somos nosotros quienes impulsamos los cambios y la transformación social en Colombia. Así que lo decimos con toda la tranquilidad y con toda la esperanza también. Muchas gracias a ustedes y feliz día. 10:32 minutos de la mañana. Bueno, no aceptó preguntas el excandidato Iván Cepeda. María Camila Roa, usted está allí. La noticia eleva a 57.000 reclamaciones. Ya entonces anuncia en cuanto a las mesas. María Camila. Sí, dos noticias o más bien dos enfoques de la declaración en este mensaje sin oportunidad de preguntas de la prensa, Juan Camilo. El primero, la estrategia en lo que tiene que ver con impugnaciones y escrutinio. Dice Iván Cepeda entonces que todo se debe llevar con calma. Reitera que el preconteo no es oficial ni vinculante y que los testigos del Pacto Histórico de Seguridad Electoral ya presentaron más de 57.000 reclamaciones que obligan al aparato electoral, es decir, a los jueces y notarios en esta etapa, a verificar qué pasó en esas mesas. Están atentos a lo que es este escrutinio y dice Iván Cepeda que van a esperar entonces a que se acabe el escrutinio departamental, el nacional e incluso el internacional, que toma un poco más de días. Dice que toda la calma, que con todo el rigor y con todo el respeto estricto a la ley y a sus garantías democráticas, si una vez se resuelven esas dudas, queda claro que el ganador es Abelardo de la Espriella, ellos van a reconocer los resultados. Dice que simplemente están haciendo uso de sus herramientas democráticas, lo que establece la ley. Y la otra noticia o la otra postura tiene que ver con una respuesta directa al discurso de ayer del candidato ganador, del presidente electo Abelardo de la Espriella. Dice Iván Cepeda que su discurso fue ambiguo, que primero dijo que iba a ser respetuoso de la Constitución con la oposición, pero que pasó después, le pidió al presidente Petro y a él, a Iván Cepeda, que alisten valijas y maletas. Y dijo, se refirió puntualmente a esa frase de Abelardo de la Espriella de que ya demostró que el tigre muerde duro y que puede morder más duro, y le respondió: a nosotros no nos amenace, que no le tenemos miedo y estamos curtidos en hacer oposición política. Entonces asegura Iván Cepeda en conclusión, Juan Camilo y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que sea cual sea la posición de la Espriella, ellos siguen firmes en un llamado a un acuerdo nacional, pero que eso debe ser un diálogo fraterno con condiciones pacíficas y no con intimidaciones. Son entonces los dos mensajes de Iván Cepeda, horas después de que se conozca el resultado, en el que por un muy estrecho margen de 250.000 votos Abelardo de la Espriella es electo como presidente. Y resalta Iván Cepeda precisamente eso, que es torpe imponer posiciones políticas teniendo un margen tan estrecho y viendo un país tan dividido con más de 12 millones de votos al lado y lado, y que por eso lo invita al acuerdo nacional. Juan Camilo. Prensa del excandidato presidencial Iván Cepeda. Continuamos con más información.